Bienvenidos a un nuevo programa de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, yo creo que ya todos me conocéis, me podéis encontrar en Twitter, @programarfacilc, y está aquí, no a mi lado, pero sí que cerca, en voz, Germán Martín. Hola, Germán. Hola, Luis, ¿qué tal? Le puedes encontrar en Twitter en @gemat12. Bueno, hace 2 semanas tuvimos el aniversario de La Tecnología para Todos. Hicimos 3 años, fue la última vez que estuvo aquí Germán. Y hoy tenemos un programa un poco especial porque llevamos mucho tiempo, Germán y yo, queriendo traer a una persona que nos va a aportar pues muchas cosas y nos va a hablar de un dispositivo o varios dispositivos y un firmware para el SP8266 muy interesante. Y él es Xose Pérez. Hola, Xose. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para quien no lo conozca, Xose es el creador de Spurna y también tiene un blog que se llama Tinkerman. Y bueno, ¿cómo lo traducimos? El hombre chapuzas, el blog. Sí, un poco. A mí me gustaba la idea, me gustaba el nombre de cacharreando, pero como tenía intención de escribir en inglés, me sonaba que nadie lo podría pronunciar correctamente por aquí. O sea que pues yo lo traduzco más o menos como cacharreando. Sí, más o menos. Pues nada, ahora vamos a ir hablando de todos estos temas. Hemos hecho una introducción muy, muy corta porque yo creo que va a ser un programa bastante largo. Y vamos a empezar ya con Xose, pues bueno, que nos cuentes un poco quién eres. Nosotros te conocemos a través de las redes sociales y sobre todo a través de Spurna, pero bueno, ¿quién es Xose Pérez? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vivo? Vivo en un pueblecito cerca de la costa, unos 40 kilómetros al norte de Barcelona, que se llama Sant Pol de Mar. Estoy a 2 minutos de la playa. Tengo 42 años y desde hace unos 3-4 años, y no es la primera vez, soy autónomo. Me queda mejor freelance, queda más cool. Pero sí, o emprendedor. A mí me dicen, ¿tú eres emprendedor? Te digo, sí, autónomo. Sí, es un poco eso. Bueno, yo estudié astrofísica. O sea, imaginaos, queda un poco lejos eso ya. Me di cuenta de que trabajar de eso sería prácticamente imposible. Y entonces, como soy bastante cuadriculado, empecé a mirar qué salidas había para los físicos, astrofísicos, y me metí a intentar hacer de profe. Y fue un desastre, horroroso. Fue muy mal. Lo bueno, y no es poco, es que conocí a mi pareja allí, estudiando para hacer profe. Pero enseguida me pasé al mundo de la informática. Al principio haciendo cosas con Access y cosas así. Y he estado haciendo cosas sobre todo de web los últimos, bueno, hasta hace 5 años, digamos, más o menos. Y pasando por diferentes sectores. Y más o menos fue hace 5 años que empecé a cacharrear. Yo siempre me he considerado un manazas de mucho cuidado, pero empecé a cacharrear con arduinos. Porque, bueno, en la carrera, el primer ciclo es también damos electrónica, ¿no? Un poco. Y me empezó a gustar, empecé a ver que podía crear algo que iba más allá de la pantalla del ordenador, ¿no? Que dejaba de ser virtual, que era más físico, más tocando el mundo real. Y eso me enganchó totalmente. Tanto que cambié mi perfil profesional y en ese momento estaba trabajando en e-commerce, muy divertido. Y empecé a ver cómo podía convertir lo que era un hobby en ciernes en algo más provechoso, ¿no? Y que realmente me sintiera bien. Entonces vino la crisis de los 40 y estas cosas. Y en familia hicimos un viaje, nos pasamos medio año fuera y tal. Y cuando volví, pues nos mudamos aquí, viví en Barcelona, nos mudamos aquí y comencé a hacer cosas de estas. Es curioso, ¿no? Porque lo que al principio, yo por ejemplo, Spurna, para mí lo que es sobre todo es un escaparate personal. Sin Spurna y sin otros proyectos open source que tengo publicados y que alguna gente ha referenciado y tal, yo no podría estar haciendo lo que hago ahora. Me dedico al IoT, me dedico a la domótica, me dedico a prototipado, cosas que me atraen mucho más. Tengo la casa llena de cacharros y mi escritorio es una jungla, ¿no? Pero es muchísimo más divertido y estoy mucho más contento que estaba entonces, ¿no? Hace 5 años. Por eso que un poco para mí ha significado un gran cambio. Independientemente de que Spurna sea ahora más o menos famoso o lo que sea, el poder tener esta visibilidad
ha sido muy importante. Vamos, ha sido yo creo que el eje central, ¿no? De que te puedas dedicar a ello profesionalmente. Sí, totalmente. A veces es un poco, o suena un poco intrusismo. Yo toda mi vida he sido un intruso porque estudié astrofísica, ya os he dicho, o sea, no de programación, pues. Pero realmente, bueno, creo que hay muchas maneras de llegar a una posición laboral o a cualquier otro sitio, ¿no? Y para mí esta ha sido clave. Y la visibilidad de trabajar de esta forma, ¿no? Con proyectos de código abierto, compartiendo, explicando, bueno, un poco lo que hacéis vosotros también, ¿no? Ha sido clave para el cambio profesional este. Eso yo lo podemos llamar, se puede llegar a entender como el karma. Es decir, al final es algo que tú das a la comunidad y de alguna manera pues te está volviendo por otro camino. Sí, totalmente, sí. Es una buena aproximación. Es algo que he aplicado desde el principio en este proyecto y es, pues bueno, intentar compartir lo máximo posible, cueste lo que cueste, y al principio pues me imagino que a ti te pasaría lo mismo, no tienes resultados, pero de alguna manera pues eso pues te vuelve otra vez, ya sea en modo económico, ya sea en modo de agradecimiento, en modo de reconocimiento, y la verdad es que muy bien, y va muy ligado al movimiento en el que nos movemos, al movimiento maker. Sí, totalmente, es una cuestión de empoderarse, ¿no? De saber que eres capaz, que tú también lo puedes hacer, y sí que es verdad que al principio puede ser. Bueno, al principio, como todos los principios, a veces casi como un juego, ¿no? Porque tampoco al principio pensaba que esto pudiera llegar más allá de un hobby. Pero bueno, la primera vez que alguien te dice, hostia, tú eres el del Spurna, ¿no podrías hacerme no sé qué? O que... Bueno, yo siempre recuerdo, no hace falta que sea ni reconocimiento público, ni hace falta que sea económico. Yo recuerdo el día que vino mi hija pequeña aquí al lado mientras yo estaba trabajando con su muñeca que le acaban de traer los Reyes y me dijo, papá, ¿puedes hacer que hable? Para mí eso fue como, eso es para, ya ha llegado, esto es lo que tengo que hacer yo. Esto es lo mío. Y me pasé toda la noche haciendo que la muñeca hablase, ¿no? Pero para mí eso fue un punto de inflexión, ¿no? De decir, quiero ser esto. Pues la verdad es que mira que da vuelta en la vida. De astrofísico, pues a final a trabajar en temas del IoT y todos estos temas y metido en el movimiento maker, código abierto. La verdad es que muy, muy interesante. Hablando de orígenes, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer ordenador? ¿Tú eres de los que, como yo, vivimos la época de los Spectrum, de los Amstrad? Yo tenía un Amstrad CPC, 6128 de 128K. Hostia, recuerdo el día que me lo trajeron también por Reyes. Ella era ya un poco más, debía tener 14 años, 15 años, una cosa así. Y no me desenganché de él ya en muchos años. Hasta que me compré mi primer PC. Es una pasada, ¿no? El primer programa de BASIC, el Hola Mundo, que te lo repite infinitamente, ¿no? Print Hola Mundo 20 Goto 10, ¿no? Es como... Sí. Y ver que hace algo, que hace lo que tú le has dicho que haga, eso es un subidón. Claro, y me imagino que luego a mí, bueno, yo tuve esa sensación, pero es que luego fue como un remember cuando la primera vez que probé Arduino, y otro remember cuando también probé una placa conectada a Internet. Fueron como hitos que me han ido marcando en mi vida y sobre todo en mi vida profesional. Sí, totalmente. Es lo que os comentaba, ¿no? Claro, desde ese primer Hola Mundo y ver que podía crear algo, y a partir de ahí, bueno, mis padres lo típico, ¿no? Deja el ordenador y ponte a estudiar. Al final el ordenador fue mi trabajo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Después el saltar de ese mundo virtual al mundo físico, ver que puedes mover un servo o que hace unas luces o cualquier tontería de estas, un Theremin, ¿no? Pues tienes otra vez la misma sensación, ¿no? Sí, porque bueno, yo me he dedicado también muchísimos años al desarrollo de software y es cierto que tenemos el mundo acotado, es decir, no nos podemos salir de los periféricos, no te puedes salir de la pantalla, del ratón, del teclado, si acaso unos altavoces, una cámara y ya está. Y de repente encuentras un dispositivo, una placa como es Arduino y de repente ya puedes conectar otros componentes, sensores y ya puedes programar otras cosas que no son el ratón, que son el teclado. Y la verdad es que para mí fue un cambio de rumbo en mi profesión, fue un cambio total en esa experiencia. Sí, totalmente. Y bueno, hemos hablado antes del blog, Tinkerman. Sí. Una pregunta, ¿por qué en inglés? Bueno, sí, de alguna forma me parecía lo más coherente porque yo estaba bebiendo información de blogs en inglés
a diario para hacer mis proyectitos, para jugar, para buscar información de cualquier cosa. Y era un poco como, vale, si quiero aportar, ¿no? Si quiero devolver el karma ese, ¿no? Un poco, pues me parecía como evidente hacerlo en el mismo idioma para llegar a esas mismas personas. Al principio no me lo planteé. Soy un poco anglófilo en el sentido, bueno, he trabajado muchos años en empresas internacionales y me gusta. Me gusta el idioma, me gusta expresarme, entonces me parecía natural. Al principio el blog no estaba en el dominio que está ahora, sino que estaba debajo de otro, como un subdominio de un proyecto personal que tenía, un proyecto de escritura, imaginaos, nada que ver. Y estaba como subdominio ahí, y entonces cuando lo pasé al dominio, pues escogí teledel.cat porque estoy en Cataluña. Pero después pensándolo dices, hostia, pero se supone que tengo que o bien utilizar el catalán o bien promocionar la cultura catalana o tal. O sea, al final se ha quedado así, tinkerman.cat y escribo en inglés. Vamos, una mezcla muy... Es raro, sí, pero me parecía lo más natural en su momento y me sigue pareciendo lo más natural también. Muchos de los contactos que recibo y gente que incluso me encarga cosas son sobre todo de Europa, de toda Europa. Entonces, pues me parece como un buen escaparate, un escaparate más internacional. Tú que te mueves más en un ambiente internacional, ¿cómo ves el panorama con respecto a lo que estamos viviendo en España, en Cataluña? ¿Se está innovando más fuera de España que aquí? Bueno, aquí ya sabemos todo lo que hay. O sea, no hace falta hacer aquí ninguna tesis, ni vemos cómo por lo que están apostando pues la clase política y por supuesto que no es el tema de la innovación. ¿Cómo lo ves por ahí fuera? A nivel de innovación desde abajo, digamos, o innovación social, aquí se están haciendo cosas muy interesantes. Y no creo que estemos a la zaga de ningún otro país. Se están trabajando proyectos comunitarios, proyectos colaborativos muy interesantes. Yo conozco muchos aquí en la zona de Cataluña, pero también sé de proyectos que están en el resto de España. Y creo que ahí un poco es... Cuando hablamos de empoderarnos, cuando hablamos de soberanía tecnológica, tiene que empezar por ahí abajo, tiene que empezar por nosotros mismos y por nuestro entorno local. Y ahí estamos muy bien, estamos fuertes, estamos haciendo cosas muy interesantes. El otro día comentaba con Ignasi Labastida, que es quien lleva Creative Commons en España, y decía, bueno, es que España es uno de los países donde hay más pirateo, pero también es uno de los países donde se genera más contenido con licencia Creative Commons del mundo. Me parece que era el que más. Y eso también significa algo. Eso significa que también tenemos ganas de compartir y de crear desde abajo y crear comunidad y empoderarnos en comunidad. Y eso es muy importante. Más allá de lo que haga la clase política, más allá de lo que definan las élites, o como quieras llamarlo, creo que es aquí donde tenemos nuestra oportunidad, la única oportunidad, pero es nuestra. Y están pasando cosas muy interesantes aquí. Claro, eso quizá también la libertad que nos dan las tecnologías libres, es decir, no tener que esperar ningún apoyo institucional, sino que por nosotros mismos, por la comunidad, poder sacar nuestros proyectos hacia adelante. Correcto. Bueno, pues me parece muy interesante que un astrofísico esté escribiendo sobre temas tecnológicos en un blog en inglés con un dominio .cat. Va todo muy, muy al hilo. Bueno, me gustaría empezar ya a meternos en faena y empezar a hablar de una empresa de ITEA y que nos contaras, pues bueno, qué es realmente ITEA, porque nosotros lo vemos desde mi punto de vista, que lo veo desde fuera, que no, digamos que conozco sus productos, lo que veo es que hacen productos que nos permiten a los makers o nos facilitan a los makers el poderlo hackear fácilmente y utilizarlo con nuestro propio software, con meterle nuestros propios componentes. Al final, para que la gente se haga más o menos una idea en general, es como si te compras un móvil, iPhone o Android o de la marca que sea, y ellos mismos te facilitan pues toda esa documentación para que tú, si lo quieres modificar, lo modifiques a nivel de hardware, o si le quieres cargar tu propio software o firmware, pues lo puedes cargar. ¿Cómo ves tú ITEAD? ¿Qué es ITEAD para los makers? Bueno, yo tampoco es que conozca mucho cómo funciona ITEAD por dentro, ¿no? Sí que tengo algún contacto, sobre todo contactos comerciales, porque al fin y al cabo el blog también es una plataforma para ellos. Ahora os explicaré por qué. A veces he podido llegar a hablar con algún técnico y solucionar algún problema o entender alguna cosa, pero yo lo que veo es que han tenido la visión
quizá no sé en qué momento les pasó, pero se subieron al carro del SP8266 para dispositivos inteligentes, digamos los smart, lo que quieras, que fueron uno de los primeros en hacerlo, pero se dieron cuenta de que tenían un mercado alternativo que igual no es el principal mercado para ellos, porque al fin y al cabo venden productos de consumo y soluciones end-to-end, ¿no? Ellos te venden el dispositivo, te puedes descargar su app y su app a través de su cloud se comunica con tu dispositivo y enciendes, apagas las luces o el ventilador o lo que tengas conectado, ¿no? Pero se dieron cuenta rápido de que podían acceder a este mercado alternativo de los makers, ¿no? Y de hecho enseguida, no recuerdo exactamente cuándo, pero fue al principio, cuando tenían igual 3, 4 productos de la gama Sonoff, empezaron a poner en la web que eran hackeables. Entonces era muy significativo. Te están vendiendo, mira, esto es para ti, ¿no? Entonces ahí picamos todos rápidamente. Porque además de tener esa orientación un poco y de que, claro, no es solo que pusieran hackeables, sino que los productos que fabrican ellos o que diseñan ellos en su web tienen una wiki y está más o menos documentado. No diría que es una documentación excepcional, pero puedes encontrar el esquemático, puedes encontrar 4 cosas que te ayudan mucho a la hora de utilizar el dispositivo con tu propio firmware, ¿no? Y además, es algo que es imbatible, es que son chinos y producen súper barato. Es exagerado. Entonces, por pocos euros, por menos de 10 euros, puedes tener un cacharro que te controle la luz con conexión a internet, ¿no? Es algo como alucinante. Es como lo que decías antes, ¿no? Imagínate esto hace 10 años, esto era impensable. En el momento en que tú puedes tener tu luz conectada a internet y lo has hecho tú porque lo has hackeado tú y lo controlas con tu móvil o con tu Raspberry Pi, es otro subidón muy importante, ¿no? Y además el hecho de que sea un SP8266, ¿no? Que es la placa, es el módulo de moda, el chip de moda. Entonces yo creo que han sabido situarse muy bien. No sé quién tienen contratado, si es alguien de marketing occidental, porque es relativamente curioso. Hay pocas empresas que yo conozca en China que tengan este subidón. Sí, y alguno más, pero ya está. Y realmente han sabido explotar este filón. Sí, es que nos lo han puesto ahí pues en bandeja, porque para nosotros digamos que te quitas un dolor de cabeza más. Al final son muchas capas donde tenemos que ir actuando si tú quieres tener pues un sistema domótico de automatización, y si te vas eliminando capas y ya la capa de hardware ya te la dan medio hecha, y lo único que tienes que hacer es el programarlo, y luego llegas tú y nos haces el Spurna y ya solo tenemos que cargarlo, pues nos vamos quitando capas y nos podemos ir centrando en otras cosas. Yo tengo que reconocer que la primera persona que me habló del tema de Sonoff fue Germán. ¿Tú te acuerdas, Germán? Sí. Cuando tuvimos conversación. Sí, porque yo conocí los dispositivos de Sonoff por el relé que hemos estado hablando, y lo conocí porque en ese momento estaba empezando con el SP8266 y me sorprendió ver los primeros dispositivos comerciales que utilizaban este chip. Y luego cuando vi que sí, que te daban la documentación, tenías los esquemáticos y que había formas de hackearlo, pues me pareció increíble. Lo que no sabía yo es que era la propia empresa la que estaba fomentando este hackeo y esta aparición de nuevas variantes de su software. Sí. Y me parece súper interesante. Bueno, ellos han jugado un poco un juego un poco mixto, ¿no? Porque a la vez tienen que asegurarse de que esos productos son vendibles en Europa. Entonces, la verdad es que la solución es un poco chapucera. Han puesto una etiqueta escrita en chino que dice, bueno, no abras esto porque pierdes todo, pierdes la garantía y tal. O sea, es como intentando llegar a los dos mercados. De todas formas, los dispositivos Sonoff tampoco es que sean unos dispositivos extremadamente seguros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces de hecho, hubo una partida al principio que explotaban, que se quemaban. Creo que eran los primeros TH o algo así. Ahora no recuerdo exactamente. Tenían un problema. El primer Sonoff, el relé, si veis las pistas, eso es desastroso, ¿no? Corren por todo el lateral de la PCB y bueno, ahí pueden haber
Pueden haber arcos y pueden haber todo lo que quieras. Los siguientes, los TH, los POW y tal, se han mejorado bastante. Han puesto toda la parte de ahora me sale en inglés, ¿no? Mains. Sí, la de corriente alterna. Corriente, la han puesto toda a un ladito. Ajá. Entonces hay menos pista, hay menos peligro, ¿no? Sí, me acuerdo que en un capítulo estuvimos hablando de una entrada en un blog que hacía un análisis de la seguridad yo creo que hablaba del primer Sonoff y hacía un análisis en función de la normativa europea y quedaba en bastante mal lugar. Sí. Lo que no quita que sea pues eso, o sea, conociendo lo que es y cómo funciona y sus limitaciones, pues es un dispositivo que está muy bien para empezar a introducirse en este mundo sin tener que diseñarte tu propia placa o tener que hacer un diseño sobre una protoboard. Sí, pero es importante saber esas limitaciones, porque ellos te dicen, mira, tiene un relé de 10 amperios, pero ni se te ocurra ponerle 10 amperios a eso. Sí, bueno, al final siempre tenemos que optar por la mitad, ¿no? Cuando nos van diciendo esas cosas o menos de la mitad, ¿no? Sí. Sí, son dispositivos que trabajan con alterna, es decir, si vas a trabajar sobre él o sabes muy bien lo que estás haciendo o cuando lo enchufes pon la carcasa, ciérralo bien y si explota que estés tú delante para controlar la situación, pero eso es que si no sabes, si no tienes experiencia a trabajar con corriente alterna con 220 voltios, mejor tener cuidado y asesorarte de algún electricista o alguien que conozcas por tu propia seguridad. He visto en la página web de ITEAD que no sé cuánto tiempo llevará, que ahora ponen los certificados CE. Ponen una imagen y dicen, bueno, que ya tenemos certificado. ¿No es así? Sí, lleva bastante tiempo. Hace quizá ya más de 1 año y medio, 2 años que tienen los certificados CE. Vale. Bueno, de todas maneras, la Conformité Européenne tampoco es que sea algo muy complicado de obtener. Creo que es casi un autocertificado. Sí. Pero bueno, es un poco más que el China Export, que es lo que tenían antes, ¿no? El CE. Un poco engañaba, ¿no? Pero aquí pone CE, pero no es el mismo. Antes, bueno, ¿está fabricado? Vale, pues ya le ponemos el sello. Es como el ROHS, ¿no? Es un poco, ellos afirman que cumplen estas normativas y ya está. Bueno, ¿y tienes conocimiento de algo que haya pasado? Así, algo gordo a alguien. ¿Con un Sonoff? Sí. Bueno, aparte de esos que os comentaba quemados y así, no tengo conocimiento de que nadie le haya palmado utilizando un Sonoff. Que no ha pasado nada gordo, ¿no? Por ahora. No. Bueno, yo la primera vez que estuve hackeando con uno, que además lo hice ahí, hardcore, soldando el pin analógico directamente al chip, me dio un buen susto. Viaje. De hecho, bueno, de aquí viene el nombre de Spurna, ¿no? Spurna significa chispa. Pues un chispazo se quemó y tal, y bueno, pues ya está, Spurna. Pero eso fue culpa mía, totalmente. Y bueno, háblanos un poco para los oyentes de qué gama de productos podemos encontrar dentro de ITEA. Tienen productos muy diferentes, extremadamente diferentes, como ventiladores y cosas así, pero un poco los han dividido como en 3 bloques, ¿no? Por una banda están los que tienes que desatornillar, conectar el cable, no sé cómo decirlos, ¿no? Como el Sonoff básico, ¿no? O el TH o el POW, etcétera, o los de 4 canales, están, entiendo, un poco más orientados al mundo profesional de instaladores eléctricos. Después tienen una serie de productos más de embebidos en la pared, ¿no? De enchufes y cosas así. Pensad que todos llevan el mismo chip dentro, de manera que todos más o menos se controlan igual. Son especialmente interesantes para mí, pienso, los que son enchufes, ¿no? Porque es algo muy fácil de instalar. No tienes, enchufas esto a la pared y tu cable y tu luz al enchufe, ¿no? Y tienes automáticamente ahí una lámpara conectada vía Wi-Fi y ya está. Que son los S20, el modelo S20. Esos me resultan como muy interesantes para un público en general. Después también tienen una bombilla, todo el mundo tiene que tener una bombilla hoy en día. Sí. La B1 no es especialmente muy buena. Tiene 5 canales, rojo, verde y azul y 2 de blanco. Los 2 de blanco están bastante bien, blanco frío y blanco cálido, pero los canales de colores son horrorosos. De hecho, son 50-50, son LEDs de estos de RGB. Ajá. Y no dan demasiada luz. De manera que si lo quieres utilizar para hacer un semáforo o cuando el bill se te ha roto, ¿no? Cuando has comiteado algo que está mal o cuando, yo qué sé, cuando llega alguien a tu casa
y quieres abrirte una luz porque estás escuchando la música a todo volumen, vale, pero para iluminar un espacio, excepto el modo romántico, no te va a servir demasiado. Y después tienen cosas raras como el ventilador ¿no? El iPhone y el Sonoff SC. El Sonoff SC es muy curioso porque han querido como meter ahí un montón de sensores. Tiene sensor de polvo, sensor de luz, sensor de humedad y temperatura, un micrófono, pero lo han metido en una caja, en una carcasa que estaba pensada para un altavoz. Es que tiene toda la pinta de que como si fuera un altavoz. De hecho, por la parte de atrás, donde tiene el conector USB para darle energía, tiene un botoncito que pone audio, ¿no? Entonces es como, vale, un botoncito que debía ser donde iba el jack de 3,5 para conectarle la salida de auriculares o la salida de lo que sea. Sí, estaba pensando para un altavoz y de hecho han salido altavoces en esta misma carcasa. Y eso hace que sea un juguete como para investigar y como, bueno, vamos a ver si con sensores podemos hacer algo, pero en realidad muchos de ellos no tienen ningún tipo de utilidad ahí dentro, ¿no? El sensor de polvo ahí dentro no sirve para nada. No hay flujo de aire. Entonces no va a haber polvo o va a haber siempre el mismo polvo y se va acumulando y punto, ¿no? La temperatura y humedad podéis imaginaros que 3/4 de lo mismo. Y el micrófono funciona más o menos, pero muy atenuado el sonido. Yo, por ejemplo, lo tengo en el comedor y durante un tiempo encendía y apagaba las luces dando palmadas, ¿no? Pero era un divertimento que ya está, no va más allá de esto porque tampoco sirve para mucho más. Entonces puede ser una buena plataforma para prototipar, para jugar, para ver si un firmware concreto puede soportar esos sensores, etcétera, o añadirle más sensores. Yo que tengo aquí tiene una tira de LEDs y le he puesto un sensor uno de microondas, ¿no? Para presencia, pero poca cosa más. Y creo que como aparato para vender, pues no deben vender muchos. Esto está muy orientado al mundo friki. Uh-huh. Y después el que sí que está teniendo mucha... Bueno, aquí hablo por los comentarios que me llegan a mí también, ¿eh? Es el RF Bridge, ¿no? El puente de radiofrecuencia. Es un cacharro interesante donde hay un SP8266 y otro microcontrolador, un FM88 creo que es, no recuerdo mal, y un transceiver de radio de 433 MHz. Los típicos que se utilizan para abrir puertas de garajes y cosas así, ¿no? Y entonces, pues es un puente, ¿no? Es un puente donde tú, de pronto, tu puerta de garaje que se abre con el mando a distancia o tu yo qué sé, hay enchufes de 433, ¿no? Yo tenía aquí hace tiempo, los utilizaba. Lo conviertes en algo con conectividad Wi-Fi, directamente solo poniendo este cacharro en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y este sí que, al menos en el mundo maker, está teniendo mucha... Bueno, se está recibiendo muy bien, ¿no? Que entonces te refieres que con el puente de radio a Wi-Fi puedes conectar cualquier otro dispositivo que funcione con esta frecuencia. ¿Sabes cómo se hace el emparejamiento? ¿Cómo aprende el puente los códigos del mando? Con el firmware que viene por defecto en el secundario, en el que controla el transceiver de radiofrecuencia, uh-huh. Soportas solo 3 o 4 modelos de codificador, uh-huh. pero son los más comunes. O sea que el 80% de las cosas que van en 433 te funcionarán. Uh-huh. Y el emparejamiento es muy fácil, es apretar el botón durante, bueno, no recuerdo, pero 2-3 segundos hasta que suena un bip. Entonces, en tu mando a distancia, donde tienes el que utilizas con tu puerta de garaje, aprietas el botón de abrir la puerta y se queda con el código. Entonces, a partir de aquí puedes utilizarlo desde la aplicación como si fuera desde la aplicación de ITEAD que se llama eWeLink. Puedes utilizarlo como si fuera un botón más, ¿no? De la aplicación, como si fuera un Sonoff Basic o como un 4 canales, etcétera. Uh-huh. Lo que sí que ha surgido es que, bueno, Spurna soporta este dispositivo también, pero Spurna solo modifica el firmware del SP8266. La gente de ITEAD ha publicado el protocolo de comunicación con el otro microcontrolador, digamos, de manera que podemos utilizar el firmware y podemos aprender estos mismos códigos desde la interfaz web de Spurna. Uh-huh. Pero es que además ha habido gente que ha empezado a hacer firmware específico para este segundo microcontrolador, que soporte más codificadores, que tenga más funcionalidades, etcétera.
Entonces, bueno, es genial porque puedes tener un aparato que realmente te dé mucha potencia. Si tienes cosas de este tipo en casa ya funcionando, o tienes enchufes antiguos de estos de 433 que no sabes qué hacer con ellos, no hace falta que te compres un S20, te compras este y puedes controlarlos todos. Con Spurna puedes añadir hasta, bueno, había una persona que me ha dicho, hostia, hasta 40 funciona, pero después ya no funciona, ¿no? Bueno, porque hay una cuestión de memoria, limitación de memoria, no da para más, pero puedes añadir un montón. Para que la gente se haga, vamos, una idea general y no se pierda, digamos que lo que nos va a permitir es sustituir, por ejemplo, podría sustituir el propio mando del garaje. Es decir, nosotros grabamos de alguna manera el código de ese mando y a partir de ahí, desde la aplicación del móvil, haría de gateway a través de la Wi-Fi y podríamos lanzar ese comando que manda el mando. Además, a partir de aquí, claro, cuando entras en el reino puedes empezar a hacer las virguerías que quieras, ¿no? Me escribía una vez un hombre que me decía, es que yo lo tengo para abrir la puerta del garaje de manera automática. Cuando un aparato que tengo en mi casa que está monitorizando el Bluetooth detecta mi móvil, o detecta la Wi-Fi, creo que era a través de Bluetooth, detecta mi móvil, envía a Node-RED un mensaje para que envíe al RF Bridge que abra la puerta del garaje, ¿no? Entonces ya no tengo ni que... Solo acercándome con el coche se abre la puerta del garaje. Bueno, puedes empezar a hacer combinaciones varias, ¿no? Ya no estás limitado, ya empiezas a tener más canales y a partir de aquí es toda la inventiva que tengas. Los límites son nuestra imaginación, ¿no? Y ahí hay unas... las pantallas, las Nextion, me imagino que también las habrás probado. Sí, probé alguna. De hecho, estuve un tiempo probando diferentes modelos de diferentes fabricantes. Tengo un amigo aquí que utiliza mucho las Nextion, está muy contento con ellas. También hay unos fabricantes australianos que se llaman For the Systems, que también hacen unas placas muy interesantes. Incluso estos han hecho algunas placas con algunas pantallas, con un SP8266 integrado. De manera que ya lo tienes todo. Puedes hacer ahí tu centro de control de tu casa de manera fácil. Y me gustaban más que las Nextion de ITEAD, para ser sinceros. Tengo una por aquí, creo, o un par incluso, pero no he hecho muchas cosas con ellas. En cambio, con las otras sí que he hecho algún proyectito así, aunque al final no tengo nada montado así en casa porque lo tengo en una Raspberry y me conecto desde el ordenador. Claro, al final, pues bueno, para tenerlo en un momento dado que quede curioso, porque funcionalidad la puedes adquirir con el móvil, que siempre lo llevamos encima. Y al final bueno, ya después os explico un poco, tengo también con una Raspberry diferentes servicios y uno de ellos es la conexión a Blink, que es la aplicación de móvil que utilizo. Antes de meternos con Spurna, ¿tú qué crees? ¿Cómo ves ahora mismo ITEAD? ¿Crees que en algún momento dará el salto al hermano mayor del SP8266 al SP32? De hecho, ITEAD lleva bastante tiempo bastante parado, ¿no? Han sacado el S30, S31 hace, bueno, más o menos unos meses, pero hubo una época en que prácticamente yo incluso tenía un aviso, uno de estas aplicaciones de Chrome que van monitorizando las webs para ver si cambian, ¿no? Y había veces que cada semana añadían un producto nuevo. Y ahora ya hace tiempo que tampoco les sigo tanto, pero tampoco tienen tantos productos nuevos. No sé qué estarán haciendo, la verdad. Yo entiendo que el SP8266 aún tiene recorrido, porque un poco vuelve a ser lo que en el mundo de los microcontroladores, aquello de utiliza el microcontrolador con las funcionalidades que necesites y no más. Uh-huh. Y para este tipo de dispositivos el SP8266 es suficiente, a no ser que quieras Bluetooth, por ejemplo. Entonces sí que tiene una clara ventaja. Pero más potencia no tienes por qué necesitar si tu firmware va a ser cerrado y no quieres añadirle funcionalidades y más funcionalidades, ¿no? Entonces yo creo que aún tiene recorrido el SP8266. De hecho, no parece que Espressif tenga intención de retirarlo en breve. De manera que yo esperaría que aún salieran más productos con el SP8266 y que poco a poco vayan saliendo con el 32, ¿no? Es que es un salto demasiado grande, ¿no? Quizás no ha sido tan progresivo. Pasamos del SP8266, que está muy bien, a que nos presentan un pedazo microcontrolador como el SP32 y es un salto. Sí, pero también con las velocidades a las que se mueve esto, que son relativamente rápidas también. Yo recuerdo que yo de hecho me empecé a trabajar con el SP8266 relativamente tarde, cuando había mucha gente ya en internet que estaba programándolo, cuando ya existía el proyecto del Arduino Core para el SP8266. Pero si recordamos al principio, estaba pensando como un chip para hacer de bridge. Sí.
entre un Arduino e Internet y nada más, con una interfaz AT típico para conectarse a Internet y enviar peticiones y ya está. Y entonces fue evolucionando, ¿no? Empezaron a haber proyectos que trabajaban directamente sobre el chip, pero incluso hoy en día te puedes encontrar productos mixtos, ¿no? Que tienen dos microcontroladores donde el SP8266 hace de puente. Sí, es lo que comentamos algunas veces, que en cierto modo se les fue de las manos. No es algo que esperaban que surgiera una comunidad que utilizara su microcontrolador para algo que no era lo que estaba pensando en un principio, que precisamente ese es el origen de las limitaciones que tiene, que se le achacan, pues que el Wi-Fi está controlado por el mismo procesador que ejecuta el programa, pero es porque originalmente estaba pensado para ser un puente Wi-Fi y de hecho al principio no había documentación precisamente de forma probable por esa razón. Entonces entiendo yo que la adaptación, la incorporación del SP32, aunque está mucho más documentado, aunque ya existen proyectos que están trabajando con él, también no tiene por qué ser de un día para otro, sino que va a ser poco a poco, a medida que vaya surgiendo la necesidad de incorporar este tipo de controlador. Pero claro, vuelvo a repetir, este poco a poco es con la velocidad que nos tiene acostumbrada la tecnología hoy en día, que puede ser poco a poco y dentro de 2 años ya tenemos todos estos cacharros en nuestras luces en casa, ¿no? Pero no preveo que el SP8266 vaya a desaparecer. Sí, bueno, al final la tecnología avanza muy a grandes pasos, pero los microcontroladores son los microcontroladores y no tiene sentido lo que dices. Está enfocado para hacer una tarea concreta y por mucha capacidad de cómputo que le demos, no vamos a tener más ventajas, a lo mejor, en ese caso. Y sí que va a encarecer a lo mejor el producto, que eso sí que nos fastidiaría un poco. Y bueno, vamos a meternos ya con Spurna. Para la gente que no sepa qué es Spurna, ¿cómo se lo podrías explicar a alguien que no tiene ni idea? Es complicado. No van a decir firmware. Un firmware. Bueno, Sí, al final, o sea, tenemos que entender que la gente que nos está escuchando entiende que es un SP. Poco a poco le vamos metiendo o le vamos hablando de todo lo que las posibilidades que hay, y ahora de repente me estamos metiendo Spurna. Tenemos que de alguna manera darle a entender qué es lo que pueden hacer con ello o qué es Spurna. A mí cuando me preguntan, yo digo, es un programa igual que tú puedes hacer un programa para tu Arduino, para tu SP. Lo que pasa es que es un super programa donde hay un montón de funcionalidades y te permite hacer ciertas cosas. A partir de ahí, todo tuyo. Pues eso es un programa. Es un poco un Frankenstein también, porque todos los proyectos que empiezan así pues son un poco Frankenstein, al menos al principio. Es un programa que nació con la intención, es un programa que corre sobre un SP8266, de momento es el único chip que soporta, aunque tengo intención de portarlo al SP32 en breve, pero está pensado para SP8266. Exacto, es como tú dices, es un programa de Arduino, de hecho se puede compilar con el IDE de Arduino exactamente igual, que en un principio estaba pensado para controlar pues un son-off basic, ¿no? El son-off con el relé, el que comentábamos, el primero que hubo. Entonces tiene una serie de funcionalidades que son las funcionalidades del core, digamos las importantes del programa, que son esas, ¿no? Tiene Wi-Fi, o sea, se conecta vía Wi-Fi, tiene MQTT, que es un protocolo de telemetría, de datos, de sensórica, digamos, y tiene el control del relé y del botón. Eso es lo que tenía al principio, básicamente. Y a partir de aquí, a medida que la gente de ITEA te iba presionando con nuevos productos, pues mira, ahora no tienes un relé, sino que tienes 2 relés. Ahora la luz puede ser RGB. Ahora, pues claro, sigue siendo un relé, no es un relé, es un triac, pero está pensado para una bombilla. Entonces ya tienes que cambiar un poco el paradigma, ya no estás hablando de relé, sino que estás hablando igual de interruptor, estás hablando de luz, y va evolucionando un poco a poco el firmware, ¿no? Y bueno, cuando llegan las bombillas con RGB y cuando llegan otro tipo de productos como el que os comentaba antes del RF Bridge, pues entonces empieza la cosa a crecer mucho, ¿no? Perdona que te corte aquí. ¿Las bombillas también las podemos hackear? Las bombillas también las podemos hackear. Hay diferentes fabricantes que incorporan el SP8266 en sus bombillas como chip controlador. En el momento que tienes un SP8266 es hackeable, más o menos difícilmente, pero lo es. Y una bombilla al principio es difícil.
porque es difícil entre comillas. Si tú abres por ejemplo, si coges un Sonoff B1, que es la bombilla de iTead, ¿no? O coges un iLight, que es la bombilla de iTinker, le quitas el capuchón y ahí ves los LEDs en la disposición que tengan, ves el microcontrolador, o igual ves también la flash, ¿no? Donde está la memoria, donde se guarda el programa. Y normalmente todos ellos tienen los pads de programación, porque al fin y al cabo los programan con una máquina que va conectando los pads para meterle el firmware del fabricante. Entonces lo que hay que hacer con mucho cuidado es soldar unos cablecillos a esos pads para poderlo programar tú desde tu programador, ¿no? Y eso no es que sea difícil, requiere más bravura que maña, quizá, ¿no? De atreverse, pero bueno, a mucha gente al principio pues igual le da un poco de corte, ¿no? Claro, es que yo no, o sea, yo no he tenido ninguna bombilla y yo siempre lo he pensado, digo, vale, tengo un Sonoff Basic, tengo un POW, es relativamente sencillo y digo, es que la bombilla, como digo, no lo entiendo, si se puede hackear o no. Claro, ahora me saca la duda, no será tan sencillo, pero bueno, sí, que si se puede, perfecto. Bueno, soldarle 5 cablecillos a unos pads que están ahí expuestos en la placa, con cuidado. Yo normalmente, a nivel de la práctica, es que pones una gotita de estaño en el pad y pones otra gotita de estaño en la punta del cable y después los unes y los calientas un poquito y ya está. Y entonces con un poco de práctica lo haces muy rápido. Y el truco aquí es que lo que le cargues, el firmware que le pongas, para no tener los cablecillos ahí colgando toda la vida, porque evidentemente es una bombilla que vas a colocarla pues en tu comedor o donde sea y no va a tener unos cables colgando, tendrás que desoldarlos. Otra vez lo mismo, un poquito de calor para desoldarlos, pero es importante que tu código, que tu firmware tenga OTA. OTA es la posibilidad de actualizar el firmware a través de Wi-Fi, sin tener que volver a conectarlo. Entonces, eso te permite ir actualizando tu firmware si lo requieres, si quieres hacerlo. En un caso como Espurna, donde hay versiones cada mes más o menos, pues igual sí que te interesa añadir nuevas funcionalidades. Entonces sí que es importante tener esa opción, ¿no? De poder hacer actualizaciones over the air, OTA. Hemos hablado ya alguna vez, de hecho siempre estamos diciendo que vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente a OTA y bueno, para que los oyentes más o menos hagan una idea, al final es cómo trabajan los teléfonos móviles, cómo actualizamos las aplicaciones de los teléfonos móviles, es decir, que tú no vas a ningún sitio a descargar o actualizarte, sino que directamente lanzan esa actualización los desarrolladores de esa aplicación y a ti te llega y tú te la descargas y se instala. Esto es automático. Tú lo lanzas y en el microcontrolador directamente se instala. Correcto. Con respecto a Espurna, bueno, ya más o menos ha quedado claro qué es lo que es. Nos va a permitir ya no solo controlar un Sonoff, un relé Sonoff Wi-Fi, sino que hay, bueno, tenés aquí una cantidad ingente de dispositivos y ya fuera de ITEAD, ¿no? Has ido incorporando. De hecho, una de las gracias de tener el proyecto así en abierto y algo que me pasa últimamente más desde que migré el proyecto a GitHub es que tengo muchas más contribuciones. Hay mucha más gente contribuyendo código, sobre todo, que es algo que está muy bien porque es donde yo fallo mucho, la parte de documentación y añadiendo nuevos dispositivos compatibles. Al final, la mayoría de los casos, añadir un dispositivo compatible es definir pues en qué puertos del microcontrolador tengo el relé conectado, tengo el LED conectado o el botón, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones, algunas cosas un poco más complicadas, pero en la mayoría de los casos es eso. Entonces, se van añadiendo. Prácticamente cada semana hay nuevos dispositivos compatibles y no es porque los tenga yo aquí y los pruebe, porque no acabaría nunca, sino porque la gente los va incorporando. Entonces, eso es muy interesante de un proyecto de este tipo, ¿no? Y lo mismo con la documentación. En la página de la wiki de Espurna ahora mismo, si la visitáis, veréis que hay un montón de dispositivos, un montón de fotos que yo no las he hecho. Entonces, a veces tengo que entrar y esto, ¿desde cuándo está aquí? Mirad quién lo ha incorporado, ¿no? Y llegados a este punto del programa, toca unos breves instantes para la promoción. ¿Quieres programar con Arduino? Pues entra en campus.programarfacil.com y que la fuerza te acompañe. Luke, soy tu padre. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione!
¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit para que tú querer. Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? Frustrado, cabreado, cago en la leche. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Sí, bueno, hay que decir a los oyentes que junto con esta entrevista, con este audio, yo estoy preparando un tutorial completo para instalarse el Spurna en un relé Wi-Fi Sonoff en español. Lo voy a poner. Y bueno, por supuesto que cuando lo publique, cualquier foto, cualquier cosa, intentaré yo también aportar dentro de mi tiempo reducido que tengo, pero sí que me parece muy interesante porque es cierto que bueno, al final necesitas algo de experiencia para aunque es sencillo, pero claro, nosotros lo vemos desde un punto de vista técnico. Yo siempre me suelo poner en la piel de una persona que de alguna manera pues está empezando en todo esto y de repente ya con el hecho de que no tenga un puerto USB donde conectarlo y que tengas que utilizar un FTDI, un adaptador USB serie, pues ya eso le genera o le estalla la cabeza y dice, bueno, esto sí, ¿cómo lo hago? Es importante dar ese acceso también ya no solo a gente técnica como podamos ser nosotros, sino a que todo el mundo vea las posibilidades que tiene, que luego al final es muy sencillo el poder programar cualquier Sonoff. Entonces aportaré mi granito de arena, lo haré en español para que la gente, bueno, que tenga ahí por lo menos un sitio donde introducirse de alguna manera y luego ya te los paso a GitHub, que vayan allí contigo, que allí te pueden encontrar información, bueno, perfecto. Un montón. Bueno, entonces, siguiendo un poco con lo de Spurna, lo que os comentaba es que ha ido creciendo, ¿no? Y aquí, al contrario de del firmware cerrado del fabricante, un poco aquí lo que ha ido pasando es que a medida que por mis propios intereses iba necesitando nuevas funcionalidades o porque gente me lo iba pidiendo, pues se han ido incorporando, ¿no? Y ahora mismo hay un montón de módulos que son como funcionalidades encapsuladas, digamos, que hacen las más variopintas cosas, ¿no? Conectarse a sistemas de domótica, enviar los datos a bases de datos, diferentes tipos de actualizaciones más o menos automáticas, conectar sensores, un montón de... He ido añadiendo últimamente sensores y tengo la intención de añadir más sensores, ¿no? Entonces, al final, lo que era un programa pensado para controlar un dispositivo concreto, como era el Sonoff Basic, se está convirtiendo en algo como más genérico, ¿no? Más generalista. Y eso también, la verdad es que a veces os confieso que agobia un poco. Porque hay días que digo, me cago en la leche con el Spurna, ¿no? Yo lo quiero dejar. Porque no acabo. Hay muchas cosas por hacer. Evidentemente salen problemas. Gente que no les funciona esto, que no les funciona lo otro. Tú intentas ayudarles, pero estás limitado por tu tiempo y por tus conocimientos también. Porque al final hay cosas que yo no llevo. Y no sé por qué pasan. Hay ahora mismo una discusión en uno de los issues, ¿no? De los problemas que hay reportados en GitHub, que no rasco bola, que no estoy entendiendo nada. Bueno, pero eso también es la grandeza, ¿no? Del código abierto. Sí. Está muy bien y espero... Lo voy leyendo para ver si alguien llega a alguna conclusión. Hay un problema con el ARP de la conexión Wi-Fi que no sé,
pero es que se sale de mis conocimientos y ahí es que no les puedo ayudar. Y de hecho les he dicho, mira, muy bien, pero yo no os puedo ayudar en esto. Si alguno de los tres llega a una conclusión, que me haga un pull request o yo estoy encantado de incorporar la solución, ¿no? Bueno, me imagino que uno de los motivos de cambiar de Bitbucket a GitHub sería precisamente por todo esto, ¿no? Sí, de hecho... Además yo creo que cambiaron la política, ¿no? Hace poco. No fue por el cambio de política, fue porque yo hace tiempo que lo pensaba, porque veía que, bueno, por una banda tenía algunos comentarios quejándose de que o no tenía suficiente visibilidad, ¿no? Ostras, me ha costado encontrar el proyecto, o porque todo el mundo... GitHub al final se ha casi convertido como en el Google del código abierto, que tú vas a GitHub a buscar algo. Entonces, claro, si no lo tienes en GitHub no lo encuentras. Y tenían menos visibilidad Spurna en Bitbucket. Además, bueno, por lo mismo, GitHub es una herramienta que, aunque en nivel genérico da las mismas funciones que Bitbucket, la gente está como más acostumbrada, ¿no? Hay muchos más usuarios. Desde el punto de vista de gestión del proyecto, es más ágil, eso sí que es verdad. Es mucho más ágil trabajar con GitHub para añadirle etiquetas a los issues, para hacer referencias a código o referencias a otros issues, no solo de tu propio proyecto, sino de proyectos externos. Y al final es una mejora en todo, ¿no? Y sobre todo que al ser más conocido por la comunidad, la gente se atreve más. Entonces tienes más pull request, o sea, tienes más contribuciones y tienes a gente encargándose de pulir la documentación y de añadir cosas que tú no has añadido, ¿no? Y eso es básico, eso es súper importante. De hecho, decidí dar el cambio cuando uno de los usuarios de Spurna que más me ha ayudado me dijo, hostia, tienes que hacerlo ya, tío. Y dije, pues lo hago, y lo hago de la noche para la mañana. No voy a avisar a nadie, lo hago y mira, lo siento, si te encuentras que no está en el sitio donde estaba, pues mala suerte, vete al otro, ¿no? Pero lo hice así, lo hice rápido y corriendo porque ya me cansé, dije, tengo que hacerlo. Y realmente es el crecimiento del proyecto en cuanto a visibilidad, en cuanto a número de bugs o reportados también, ha sido importante desde que hice la migración. Bueno, hay que decir que Spurna se nutre de otras librerías, otros códigos abiertos, y entre ellos está la librería NTP Client Lib del gran Germán Martín, claro. O sea que es parte de Spurna. Una vez revisando, bueno, estuve buscando en Google a ver dónde se utilizaba y me encontré leche. Aquí en Spurna utiliza y le mandé un correo y porque yo qué sé, era el primer proyecto así, digamos, grande en el que yo veía que se había utilizado. Y la verdad que fue un aliciente para seguir trabajando en ella, y a partir de entonces, digamos que le presto mucha más atención, porque fue algo que hice yo para un proyecto personal, porque no había muchos ejemplos de cómo sincronizar con NTP, pero digo, bueno, ¿por qué no hacer una librería que con un par de líneas de código te puedas incorporar ya la función de NTP? Y es lo que hice, y bueno, y actualmente estamos trabajando en optimizarla. Y de hecho, José hace poco ha hecho un par de commits al código con que la verdad que de un aspecto que yo no había tenido en cuenta, y bueno, pues es lo que tiene el código abierto. Con la nueva versión que hiciste hace relativamente poco, la 2.5, o sea, es perfecto, es lo que estaba buscando. De hecho, te confieso que estuve pensando en algún momento de voy a mirar si hay otra cosa que haga esto, y entonces vi que habías cambiado y que precisamente habías hecho lo que necesitaba. Y digo, pues ya, sí, actualizo y ya está. Los issues y los correos que nos cruzamos y me dio nuevas ideas, porque realmente cuando haces un proyecto tú solo y consigues la funcionalidad que buscabas, pues realmente yo pensaba que ya estaba bien como estaba, y cuando tienes el feedback de la gente que lo utiliza y lo utiliza en otros entornos, y pues te va dando ideas de por dónde continuar. Y en lo que estoy trabajando ahora es migrar el código a una librería que utiliza comunicación asíncrona,
porque sí es cierto que cuando tienes una red lenta, el tiempo que tarda en obtener la respuesta del servidor de hora, pues sí que te bloquea el código. La pega que estoy encontrando es que únicamente está implementada para el ESP8266 y la librería soporta tanto Arduino, MakerMill y ESP32, y por ahora la modificación solo irá en el ESP8266 y ya veremos si me tengo que poner a adaptar la librería de UDP asíncrono, que para mí, bueno, es algo, digamos, de momento que no me planteo, pero bueno, quizá algún día. Bueno, y llegado a este punto, ¿conoces alguna alternativa al Spurna, José? Sí, por supuesto. De hecho, hay alternativas que tienen más solera. Al final, Spurna tiene no llega a 2 años, es relativamente reciente. Hay un proyecto de Theo Ernst que se llama Tasmota y que tiene un objetivo, bueno, la intención es la misma, ¿no? Y que lleva mucho tiempo y además lo podéis encontrar en GitHub también. Tiene mucho movimiento y Theo, una de las cosas que me fascinan es que prácticamente cada día hace un commit. Es alucinante. Yo soy incapaz de estar con el proyecto tan a menudo, ¿no? Pero él sí, y la verdad es que eso su comunidad también lo nota porque crece y tiene mucho feedback, ¿no? De la comunidad, y eso está muy bien. Después hay firmwares más genéricos como SPICY y alguno más que está surgiendo últimamente, interesantes, pero ya no están tan orientados a smart devices, sino que son más genéricos para ESP8266, lo que pasa que puedes utilizarlos con un dispositivo de este tipo. Pero ahí tienes que es algo que está muy bien, que es algo que me planteo para Spurna, tienes que configurar en la interfaz web, pues donde están el GPIO del relé, el GPIO, etcétera, ¿no? Porque es una cosa abierta, ¿no? Entonces igual pierdes el nivel de abstracción de poderle decir cosas como sincronízame los 2 relés porque quiero que para mover para abrir una persiana, ¿no? Tienes 2 motores, no pueden estar los 2 funcionando a la vez. Eso con Spurna lo puedes gestionar porque puedes hacer diferentes tipos de sincronía, pero con SPICY que yo sepa no, porque es pensado de una manera más generalista, ¿no? Y hay alguno más ahora mismo, igual son más pequeños, están más orientados, pero hay alguno que está orientado a dispositivos concretos. Hay uno que está pensado únicamente para bombillas que utilicen el microcontrolador, bueno, el driver LED del MI 93, ahora no me recuerdo el número. Bueno, es el que lleva las bombillas tipo Sonoff B1. Es un driver que es el que utiliza el ESP8266 para gestionar los LEDs, ¿no? Y hay proyectos que están especialmente orientados a las bombillas. Y ya está. Bueno, y hay cosas así. Pero así así orientados a Smart Devices está Tasmota, que es muy interesante, y después está Spurna y SPICY también lo puedes utilizar. Sí, además es los 3 que más conocemos y nada, por si sabías alguno de más. Y bueno, ya hemos hablado de Spurna, ya nos podemos hacer una idea, ya vuelvo a repetir a la gente que dejaré un tutorial para que la gente pues pueda probarlo y que luego pueda seguir continuando avanzando en el proyecto de Spurna en GitHub. Y vamos a pasar ya a ver qué tienes montado en tu casa, que tenemos mucha curiosidad. Hablarnos un poco de Grafana e InfluxDB. Yo tengo que decir que yo todavía no lo he probado. InfluxDB he trabajado muy poquito con ello y Grafana no lo he catado todavía, pero sí que he visto bastantes proyectos y además la web la tengo bastante trillada y no he tenido la oportunidad todavía de hacerlo. Pero sí que es cierto que alguna persona me ha mandado algún email y le he recomendado esta combinación y en el siguiente email me ha dicho, madre mía, qué flipada Grafana. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar con Grafana y con InfluxDB o con cualquier otra base de datos orientadas al IoT. Sí, bueno, yo primero lo que buscaba cuando escogí la pila de software que quería ponerme en casa para gestionar todo el número de dispositivos que tenía. Tenía 2 cosas claras. Una es que tenía que ser código abierto, que tenía que poder correr sobre... Bueno, 3. Tenía que ser código abierto, tenía que poder correr sobre un dispositivo relativamente poco potente, como puede ser una Raspberry Pi.
y tenía que ser, quería módulos individuales, ¿no? No quería algo que hiciera todo, sino que quería poder combinarlo a mi interés. Entonces, tengo una Raspberry Pi 3 con 4 o 5 servicios, los cuales uno es Node-RED, que supongo que habéis hablado alguna vez. Sí, hemos hablado, pero está pendiente un monográfico dentro de poco. Bueno, pues básicamente es una aplicación web que te permite gestionar de manera gráfica a través de nodos que reciben y envían información y de flujos entre ellos, lo que podríamos decir como la inteligencia, ¿no? El business intelligence de tu sistema IoT en casa. Y entonces ahí puedes hacer que escuchen determinados mensajes y que actúen en consecuencia enviando determinados otros mensajes. En concreto, bueno, hay una cosa antes de todo esto, que es MQTT. MQTT es como el santo grial de todo esto. Una vez leí en Hackaday, en uno de los posts, creo que era un post sobre la Philips Hue, que hablaba de que la interoperabilidad, que es una palabra complicada de decir, es aquel gorila de 900 kilos que está en la esquina del cuadrilátero y que nadie se atreve a enfrentarse, ¿no? Y es realmente eso. Al final, uno de los motivos, de hecho, por los que empecé a hacer Espurna es porque yo no quería pasar por el cloud de ITEAT. No porque tenga nada en contra de ellos, pero es que no quería que para encender una luz tuviera que ir un mensaje a la China. O a la China, o a Alemania, o a Inglaterra, o a los Estados Unidos. Y después que te puedes encontrar fácilmente con cosas como que en tu aplicación en tu móvil tengas 3 o 4 aplicaciones y tengas que ir cambiando de una aplicación a otra para encender esta luz o esta otra, ¿no? Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, la interoperabilidad en IoT hay diferentes maneras, pero hay un protocolo que es el MQTT, Message Queue Telemetry Transport, Message Queuing Telemetry Transport, que un poco se está convirtiendo como el estándar de facto en el momento de enviar mensajes de sensórica y de cualquier tipo de este tipo, ¿no? Entonces, funciona por el sistema de publicación-suscripción. Tú publicas mensajes a un broker, a un servidor, y te puedes suscribir a los mensajes que quieras escuchar. Entonces, si alguien publica un mensaje en un tópico que tú estás suscrito, recibirás ese mensaje. Eso, en apariencia sencillo, es muy potente porque te permite desacoplar los diferentes elementos de tu solución de una manera muy fácil. Yo puedo estar trabajando en diferentes suscriptores, en un suscriptor versión número 2, que haga lo mismo que la versión número 1, pero mejorada, sin tener que tumbar la 1. Puedo tener los dos funcionando a la vez porque los dos estarán recibiendo los mensajes a la vez. Y en el momento que lo tenga ya corriendo y bien, puedo desactivar la 1, ¿no? Y puedo hacer escalar la solución de una manera muy sencilla con este tipo de aproximación. Entonces, en mi Raspberry lo que tengo es un broker MQTT, que es un broker open source, el más sencillo que hay, se llama Mosquito. Ese broker recibe los mensajes de todos los cacharros que tengo en casa, entonces tiene diferentes suscriptores. Los suscriptores pueden ser los propios cacharros. Por ejemplo, con Espurna tú puedes hacer que cuando se enciende la luz de un dispositivo, el otro esté escuchando y también la encienda, ¿no? Y eso la información se transmite vía MQTT. Y también tengo como principal suscriptor el propio Node-RED, que va escuchando los mensajes de la red y va, por un lado, los envía a InfluxDB para almacenarlos, ¿no? La base de datos. Por otro lado, los envía a Blink, que es la aplicación que tengo en el móvil para informarme de que, bueno, se ha encendido la luz o para poderlo controlar. Los envía y los recibe. Por otro lado, los envía a otros sitios, ¿no? Sí, cuando hay algún tipo de alerta concreta me hace un push al móvil directamente a través de push. Pero eso con la aplicación Blink. Eso con Blink lo que tienes es... Blink no tienes notificaciones push. Blink lo que tienes es un interfaz bonito en el móvil con botones, con gráficas, etcétera, que puedes interactuar cuando tienes abierta la aplicación. Pero él no te avisa. Para monitorizar y controlar, sí, ¿no? Sí. Pero él no te avisa de que se han producido eventos o no tiene ese tipo de funcionalidades. Entonces, hay aplicaciones como Pushover que te hace eso, te hace un push a tu dispositivo. ¿Pero qué aplicación utilizas para las notificaciones? Pushover. Ajá. Tienes una cuenta gratuita, ¿no? Con no sé cuántas publicado notificaciones push. Sí, a no ser que estés enviando cosas cada minuto, cada hora, no recuerdo, no hay ningún problema. Yo lo utilizo, por ejemplo, para que me avise cuando se ha abierto la puerta de casa o cuando ha acabado la lavadora, porque tengo la lavadora en el trastero y tengo que salir fuera a la calle para recoger la ropa y me pasaba que me la dejaba en la lavadora siempre. Entonces dije, pues mira, monitoreo la lavadora con un Son of Poe y entonces mi Node-RED está escuchando los valores de consumo que le envía el Son of Poe y analiza el patrón de consumo y me avisa cuando ha acabado. Y me avisa vía pushover al móvil.
Entonces, con Node-RED tienes todo ese tipo de gestión de la inteligencia de tu sistema. Entonces, para eso te permite gestionar la inteligencia, hacer las notificaciones, etcétera. Guarda los datos en InfluxDB. Entonces, InfluxDB es una base de datos no relacional, pero orientada a time series, o sea, series temporales, donde básicamente lo que tienes es un timestamp, el momento en que se ha producido el evento, una serie de filtros o parámetros que puedes asociar al evento y un valor del evento, ¿no? Pero imaginaos, tengo el timestamp de que ahora son las 23:24, el dispositivo lavadora me envía un 57, que es el consumo que tiene en ese momento, 57 vatios. Ya está. Y eso se guarda en una línea de la base de datos. Ya está. Entonces, InfluxDB va almacenando los datos y tiene dos funcionalidades muy interesantes. Una que es las retention policies, las políticas de retención de datos. Ahí le puedo decir que cuánto tiempo quiero que ese dato se conserve en la base de datos. Yo le puedo decir, vale, los datos que te estoy enviando cada minuto de consumo me los conservas durante 3 meses, por ejemplo. Vale, entonces, a los 3 meses los borra. Los datos de más antiguos de 3 meses los borra. Pero es que además tiene otra cosa que se llaman las consultas continuas, continuous queries, que te permite ejecutar consultas y guardar esos datos como resultado, los resultados de las consultas. Pensad que las políticas las aplicas a nivel para entendernos, a nivel de tabla. No se llama así en Influx, pero para entendernos. Tú puedes decir, esta tabla tiene una política de retención de datos de 3 meses. Y esta otra tiene una política de retención de datos de infinito. Entonces, yo voy guardando los datos en la tabla de 3 meses y cada día, por ejemplo, voy haciendo una consulta que me extraiga las medias horarias de consumo. Ajá. Y eso la guardo en la tabla de para siempre. Entonces, en la tabla de para siempre tengo las medias diarias de consumo, que igual es lo que me interesa consultar dentro de un año o dentro de 2 años para ver en invierno cuánto era mi consumo, etcétera, ¿no? Y lo mismo para otros valores. Entonces, tú defines cuáles son tus políticas de retención y cuáles son tus consultas continuadas. Y así es un poco como lo hace MonCMS, ¿no, Germán? También. Sí, en el MonCMS. Lo que pasa que no, yo por lo que he entendido no es tan avanzado como es Influx. Sí, hay un concepto en el MonCMS que se llaman ay, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, son tareas que tú programas para que se ejecuten a cierta hora, que haga cierto proceso con los datos, pero no tienen tanta flexibilidad como me está pareciendo que tiene Influx. Por otro lado, hay cosas que si estás acostumbrado a bases de datos relacionales, te echas a faltar, ¿no? Por ejemplo, no tienes enlaces entre tablas. Entonces, eso puede ser un poco limitante, depende del tipo de información o de lo que se te ocurra, ¿no? Pero bueno, al final como tienes estas consultas continuadas, al final también realmente pocas veces lo utilizas o tienes la necesidad de utilizar enlaces entre tablas. ¿Y tienes el Influx, lo tienes instalado en la Raspberry Pi? Sí, entonces es interesante porque lo de la retención la política de retención te permite que la base de datos no crezca de manera exagerada. Porque imagínate que si tengo ahora 15 cacharros enviando datos cada minuto en casa, no es que sea una frecuencia muy exagerada, pero enseguida se llenaría, ¿no? Al fin y al cabo está corriendo encima de una SD que también tiene su miga. Entonces, eso permite que más o menos vaya funcionando bien. Y además tengo Grafana. Grafana es una herramienta de graficado. Recordad que os decía que quería que las cosas fueran modulares, que cada cosa hiciera lo suyo, ¿no? Entonces, Grafana solo grafica. No hace nada más que graficar. Y tiene diferentes orígenes de datos y uno de ellos es InfluxDB. Uh-huh. Entonces, es una herramienta que te hace unos gráficos, la verdad es que son chulos, o sea, visualmente me gusta, y que está muy pensada para graficar series temporales también. De manera que tienes herramientas, tienes opciones que te permiten pues hacer, definir cuáles son los grupos temporales que quieres hacer, ¿no? Pues yo quiero que me cojas los datos de esta tabla de Influx y me hagas las medias horarias directamente y me lo grafiques. Y es muy fácil de hacer. Además, los programadores se han preocupado en que sea una herramienta que no tengas que saber SQL o el equivalente SQL de Grafana, sino que lo puedes hacer simplemente seleccionando campos y añadiendo opciones. Cada tipo de gráfico tiene sus opciones, y algunos pueden ser muchas, pero está muy bien, está muy bien pensada. Y al final te sirve como herramienta de visualización y de información interna, ¿no? Yo obtengo mucha información, sobre todo de consumo, simplemente mirando los gráficos de Grafana, sin necesidad de que me hagan, de tener reports o otro tipo de cosas, ¿no? Está entrando en mi Grafana. Al final el Grafana es para series de datos largas. Es decir, si una persona lo que realmente quiere es automatizar pues luces o automatizar ciertas tareas dentro de casa,
quizás no le haga falta ni tener ni Influx ni Grafana, ¿no? No. Entonces yo me quedaría a nivel de Node, que es Node-RED, que es donde puedes hacer la lógica. Y Node-RED tiene también un dashboard, que es algo parecido a Grafana, más sencillo, que te permite realizar, pues eso, mostrar gráficos y también añadir botones, si no me equivoco, ¿no? Sí, botones, sliders, etcétera, o sea, actuadores que pueden hacer acciones sobre tus dispositivos. Sí, lo que pasa es que está bien para hacerte, claro, al final, una de las cosas que yo estoy intentando resolver es precisamente eso, es decir, la parte, digamos, de hardware la podemos llegar a tener resuelta con los on-off, la parte del lado del servidor, el cerebro que va a controlar todo eso, gracias a Node-RED, pues ya nos olvidamos de programar en cualquier lenguaje de alto nivel, ya sea PHP, Java o lo que sea, o JavaScript, sino ya con Node-RED nos da muchas facilidades, aunque siempre es necesario saber programar en JavaScript para hacer cosas ya potentes, pero de hecho yo lo he hecho que para tú encender y apagar un relé son-off lo puedes hacer sin programar prácticamente nada, cero. Que con el dashboard de Node-RED te lo pones MQTT y lo sincronizas el dashboard con el pulsador y ya lo tienes hecho y no has programado ni una línea de código. Ahora ya cuando quieres hacer algo más complejo, pues sí, ya te tienes que meter con el nodo de función donde puedes ya poner tu código en JavaScript y a correr. Y la parte que me falta a mí, que es la que estoy investigando y en conversaciones con Germán lo hemos hablado más de una vez, es la que yo quiero probar bien probada, que es la de una aplicación móvil. Es decir, porque es cómodo, o sea, Node-RED está bien, el dashboard está bien, pero claro, ya si tú quieres controlar una luz, controlar o tener un panel de control en condiciones, pues ya no es cómodo que te tengas que meter en una página web que cargue, sino que tiene que ser una aplicación. La parte de esa de Blink, tú tienes el servidor, es de código abierto, ¿tienes el servidor también instalado en la Raspberry Pi? No. Tienes las dos opciones. Tú puedes utilizar el servidor de Blink, el suyo propio, digamos, el del cloud, o puedes instalártelo en local. Yo no lo tengo instalado en local. La verdad, la Raspberry Pi con esa pila que os he dicho de Mosquito, InfluxDB, Node-RED, Grafana y además tengo Nginx para el acceso desde fuera, hace de proxy inverso, ya está saturada. Digamos que por salud la reseteo cada semana de manera automática. Y va bien, va bien, va perfecto, no tengo ningún problema, pero ya no le puedo añadir más cosas. Entonces, hay la opción de tener una segunda, porque como todo esto es modular, como os decía, puedes tener una segunda y dividir, entonces tienes más posibilidades, ¿no? Sí, yo en este momento no tengo el Blink instalado en local, pero es una opción muy factible. Es una aplicación Java. A mí siempre el Java me ha tirado un poco para atrás, lo veo muy pesado, pero es perfectamente factible y corre perfectamente en una Raspberry Pi. Lo digo que lo puedes tener distribuido, o sea, claro, es que aquí es algo muy interesante, es decir, estamos jugando con unos precios muy bajos. Entonces, el tener 3 Raspberry Pi distribuidas, que además su consumo es muy poco, pues lo puedes tener resuelto. En uno tienes el MQTT si tienes muchos dispositivos, en el otro tienes el Grafana y el Influx, y en otra Raspberry Pi tienes el servidor de Blink, y lo tienes todo ya en tu casa, un rack de Raspberry Pi. Sí, ese es el siguiente paso. Pero entonces funcionas con el cloud de Blink. En el caso de Blink utilizo el servidor de ellos, el servidor del cloud. Blink está bien, no es una aplicación, o sea, tiene alguna cosilla, pero lo que tiene es, a mí los gráficos, la presentación que tiene me gusta mucho y es muy sencilla de configurar, porque básicamente tienes que pensar, inicialmente estaba pensada para controlar los pines de un Arduino. Entonces tenías los pines digitales y los pines analógicos y ahí directamente enlazabas. Desde la aplicación decías, esto quiero que sea el pin analógico, este el digital. Le ponías un firmware específico al Arduino, tipo el firmata y así, y ya lo tenías, ¿no? Entonces añadieron los pines virtuales para poder enviar otro tipo de información que no fuera la de gestión física del dispositivo. Y esto es lo que se utiliza desde Node. Desde Node-RED tú puedes enlazar pines virtuales a tu aplicación, a tu Blink en el móvil y enviar mensajes arriba y abajo. Entonces, si esos mensajes
Si tú, por ejemplo, enlazas la salida de un mensaje MQTT al pin virtual de escritura de tu botón, en tu aplicación Blink en el móvil, el botón se enciende. Si lo aprietas, te estás enviando de bajada, digamos, ese mensaje de que lo apague. Eso lo recibe un nodo de lectura de Blink en el nodo de red y lo envía como mensaje MQTT para que tu dispositivo se apague. Claro, porque eso es algo que a veces se nos olvida, y es que tenemos que tener sincronizado la interfaz con el dispositivo. Sí, tiene que ser en los dos sentidos, de subida y de bajada. Hay una cosa muy interesante de Node. Antes, cuando comentabas que te puedes meter a programar en JavaScript, y sí, acabas haciéndolo, pero Node-RED, al ser también un producto open source y tiene una comunidad bestial alrededor, están saliendo un montón de nodos que hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces también vale la pena al principio ponerse a investigar qué es lo que ya está hecho y al final tus flujos se pueden reducir a coger este nodo y enlazarlo con aquel otro y ya está. En la mayoría de los casos es eso, ¿no? Yo quería preguntar, ¿usas Blink exclusivamente desde Node-RED o también utilizas la librería para Arduino? No, utilizo desde Node-RED. Eso me lo han pedido para Sporna y es algo que no tengo, yo tampoco tengo muy claro si lo quiero hacer o no. Lo que pasa con Sporna es que mi montaje ya sabéis cómo es, ¿no? Yo tengo Node-RED y de ahí yo lo gestiono todo. Entonces me dijeron, ostras, pero el firmware original de ITEA tiene un calendario, ¿no? Un scheduler. De manera que tú puedes decirle apaga la luz a las 8 de la tarde. Y eso Sporna no lo tenía. Y yo le respondía, no, porque tienes MQTT y lo puedes hacer desde Node-RED, ¿no? Mucho más fácil. Y puedes hacer no solo eso, sino las virguerías que quieras. Puedes hacer que el relé se apague cuando tu temperatura sea por encima de 20 grados, porque hay otro sensor que te está enviando esa información. Pero entonces respondían, pero claro, yo no quiero instalar más cosas, yo quiero que mi dispositivo funcione de manera autónoma. Y tienen razón, de alguna manera es verdad, ¿no? Bien porque no quieres hacerlo, bien porque igual es demasiado complicado, bien porque el firmware original ya lo tenía y se sienten como un poco timados de que este firmware nuevo que han cargado no tiene esa funcionalidad, te lo piden, ¿no? Y eso ha pasado con diferentes cosas, ¿no? Con el scheduler ha pasado, con Blink me lo han pedido también, ¿por qué no lo incorporas en Spurna? Para poder saltarse eso, ¿no? Con lo que os comentaba antes de la sincronización vía MQTT, pues lo he tenido que hacer también, aunque es MQTT pero bueno, que pueda ser entre dispositivos, necesitas igualmente un broker, pero no necesitas un nodo de red para hacer la lógica. Y con algunas funcionalidades más me ha pasado, ¿no? Entonces, es esa dualidad, ¿no? De qué cosas tengo que meter dentro del firmware y qué cosas tienen que ir fuera. Yo soy mucho de que la inteligencia tiene que estar fuera, lo más posible. Porque es donde puedes centralizarlo, ¿no? Puedes centralizar en Node-RED la inteligencia de tu sistema domótico. Pero, por otro lado, hay gente que pide lo contrario. La pega que le veo yo a Node-RED para un producto final es que, aunque sea sencillo de utilizar, no deja de ser una herramienta para programadores. Entonces, pues, por ejemplo, para el caso que comentabas de un calendario, no hay digamos, una interfaz de usuario amigable para configurar un calendario, sino que te tienes que ir a Node-RED y programar las reglas o desarrollarte una aplicación que haga eso de manera, digamos, a más alto nivel. Pero sí, vamos, entiendo perfectamente lo que dices y lo que te piden. Hay nodos de calendario en Node-RED. Puedes instalarte nodos de calendario. No lo había visto. Yo me lo hice a pelo al final, no, la verdad es que no lo miré a ver si había un nodo para un pequeño proyecto que hice para la feria que hicimos aquí de un acuario que se encendiera y apagara, y me lo hice a pelo. Y bueno, ahí tienes razón, Germán, que ahí tienes que ser programador. Por mi parte, claro, tenía los conocimientos y lo programé, pero no me puse a buscar si había un nodo o no. Lo que sí he visto es algún nodo que hace interfaz con Google Calendar, y a partir de ahí tú puedes programar eventos que se disparan desde, o sea, que los programas en Google Calendar y se disparan en Node-RED. Pero, por ejemplo, hay uno que se llama Big Timer, que es de Peter Scarhill, que es un blogger muy conocido, y ahí puedes programar cosas como que te envíe un evento cuando sale el sol, por ejemplo, o que te envíe un evento a tal hora de tal día, o que lo haga de manera aleatoria en los 30 minutos posteriores a una determinada hora, ¿no? Para simular presencia, por ejemplo. Puede ser interesante. Entonces, bueno, es lo que os decía. Yo creo que vale la pena mirar si alguien ha hecho algo. Además, como ese algo seguramente será código abierto para los que tengan un poco de conocimientos e intereses, se podría modificar a gusto. Y
y utilizarlo. Y hay otro tema que bueno, esto daría para otro programa, pero ¿has incorporado o te has planteado alguna vez incorporar algo de inteligencia artificial en todo este sistema? Tipo la de Google. No, bueno, o propia, sí, o sea, para analizar los datos que obtienes de los sensores y tomar decisiones, digamos, más elaboradas de ellos. No simplemente poner un umbral de temperatura o un instante de tiempo, sino hacer que la condición sea algo ya más avanzado. A lo que no excesivamente. A lo que he llegado es a sistemas de notificación, donde, por ejemplo, os comentaba antes que el Sonoff SC le he puesto una tira de LEDs dentro, ¿no? Un anillo de LEDs, y me da notificaciones de colores cuando se producen determinados eventos. Y eso se hace a través de un mensaje MQTT. Pero de realizar, lo de presencia o así, sí, o lo de encender las luces cuando entro en casa, sí, pero ya está ahí. No hay más inteligencia que esa. Sí, al final sería muy interesante, claro, al final es lo que dice Germán, esto nos da para un programa entero, pero que tu sistema fuera capaz de analizar tus consumos eléctricos y en base a esos consumos eléctricos fuera capaz de ofrecerte una tarifa o que modificaras tu tarifa eléctrica para consumir menos, por ejemplo. Sí, eso estaría muy bien. Claro, por eso. O sea, yo creo que actualmente la tecnología no lo permite. Lo que pasa es que claro, es que vuelvo al principio. Estamos metiendo capas y capas y capas y esto no tiene fin. Y es muy complicado el tocar todos estos temas. Y gracias a todo lo que nos facilita la tarea desde Arduino, desde que salió Arduino, pues cómo podemos programar a través de un único lenguaje diferentes microcontroladores, Sonoff, Node-RED, Spurna. Pues gracias a todo eso, pues poco a poco pues vamos avanzando, pero vamos, que actualmente las herramientas existen y sería algo interesante, ¿eh? Con todos los datos que tiene sería muy interesante eso. Sí, en los últimos 2 años he trabajado en una cooperativa donde uno de los verticales que hacíamos era el tema de pobreza energética. Uh-huh. Y ahí, claro, ahí utilizábamos otras tecnologías, no utilizábamos Wi-Fi, estamos intentando utilizar LoRa, igual lo conocéis. Bueno, de hecho, estoy dentro del grupo impulsor de Things Network en Cataluña. Uh-huh. Entonces, ahí se ven determinados aspectos y la verdad es que estamos muy verdes en todo este tema, ¿no? Pero basta con hacer notificación, con mostrar el consumo que tienes. Y está demostrado que mostrando solo el consumo con cualquier tipo de dispositivo que tenga un display que te diga, mira, ahora mismo estás consumiendo 1200 vatios, tu consumo se reduce entre un 10 y un 20% en tu consumo eléctrico, ¿no? Solo siendo conscientes de lo que estás consumiendo. Entonces, hay mucho margen aún para mejora, evidentemente, y la tecnología nos tiene que servir para esto, sino para qué va a servir la tecnología, ¿no? Para jugar a videojuegos y eso también, pero sobre todo para esto. La monitorización energética sí que es un tema que te puede ahorrar mucho y lo que comentaba del tema de inteligencia artificial es porque yo, por ejemplo, en mi casa monitorizo tanto la entrada general como luego un par de electrodomésticos, pero viendo la gráfica de la medida principal se pueden identificar perfectamente los electrodomésticos que más consumen. O sea, puedes saber por la forma de onda, puedes saber cuándo ha empezado la lavadora, cuándo ha empezado la secadora, si estás cocinando, si estás pasando la aspiradora. Entonces, toda esa identificación de esos electrodomésticos utilizando solo un sensor es algo que la inteligencia artificial podría hacer. Lo que pasa que es algo en lo que aún no hemos trabajado, pero realmente sí que es una forma de implementar mediante software lo que haríamos montando sensores en cada uno de estos dispositivos. Sí, es una muy buena combinación, el IoT y la inteligencia artificial, y vamos, estoy seguro que ya se está trabajando en todo eso. Y bueno, chicos, al final nos hemos ido, como siempre, a la 1:30. Ha estado muy interesante, la verdad, que eso es todo un espectáculo tenerte aquí en el podcast.
Nos has dejado, vamos, a mí por lo menos impresionado y sobre todo con un montón de ideas en la cabeza para implementar y artículos para escribir y cosas que investigar. La verdad es que es un mundo muy a tener en cuenta y sobre todo algo que me interesa mucho es el tema de la domótica, la automatización del hogar desde do yourself, es decir, hacerlo, porque sí que hay soluciones finales, pero son caras y sobre todo no son flexibles y propietarias, no podemos modificarlo. No sé si queréis añadir algo más, Germán. No, simplemente darle a Xosé las gracias por dedicarnos esta hora y media de su tiempo y nada, y seguiremos en contacto. Yo también quería agradeceros que me hayáis acogido en este podcast, que hayamos podido hablar de esto. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros, contigo Luis, contigo Germán. Hemos intercambiado correos y tal, pero que es la primera vez que hablamos. Y espero que la siguiente vez sea face to face, ¿no? Sea cara a cara. Podamos encontrarnos en algún sitio y comentarlo con una cerveza o con un café, con un té. Eso, vamos, por supuesto. Y yo estoy seguro que muchos oyentes, sobre todo la gente de Twitter, que te conocen tu proyecto, estarán encantados de oírte. Y nada, pues muchas gracias, Xosé, por estar aquí y por regalarnos esta hora y media de fantasía domótica. Un saludo, hasta luego. Gracias a vosotros. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy, donde hemos entrevistado a Xosé Pérez, nada más y nada menos, el creador de Espurna. 1 hora y pico hemos estado hablando con él. Muchas gracias de nuevo, Xosé, por acompañarnos durante este capítulo. También muchísimas gracias a Germán Martín, Mr. SP8266. Es un placer tenerte como colaborador de este podcast. Y nada, recuerda que puedes ver toda la información en programarfacil.com, donde tienes un artículo muy detallado para poder configurar el relé Wi-Fi Sonoff de ITEA. Y como siempre, agradeceros a todos vuestras valoraciones y comentarios en las diferentes plataformas de podcast, en iTunes, en Spreaker, en iVoox. La verdad es que sois la leche, siempre estáis ahí detrás apoyando, comentando y valorando. También te quiero recordar que el día 18 de abril estaré en la Feria CTC en Valencia, donde estará también David Cuartelles. Si estás cerca, te recomiendo que vayas porque va a ser muy interesante. Y nada, lo dicho, nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y ser felices.